Dentro de todos los libros que el Señor me ha permitido publicar, hay uno en particular que es el que quiero presentar ahora. Se llama Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué fue lo que provocó esta escritura o este libro? La necesidad de entender el ángulo humano de los grandes hombres de Dios. Este libro no es un libro teológico, no es un libro doctrinal, es un libro de vida cristiana. Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Pero seguramente para todos ustedes que van a estar trabajando como pastores, como expositores de la palabra, les va a servir mucho el punto de vista de un psicólogo. Lo que yo hice como psicólogo clínico es llevarme a mi consultorio a 25 familias de personajes bíblicos y les hice un análisis psicológico, sistémico a los hombres de Dios. Y entonces lo que hice fue invitar a Moisés y le dije: Moisés, por favor, deja la vara allá afuera, no vayas a partir mi consultorio. Toma asiento y cuéntame, porque yo quiero hablar con Moisés, el hombre, con el padre de familia, con el esposo que tenía problemas serios con su esposa. Invité del mismo caso a Elías, un profeta, el más grande de los profetas, creo yo, para poder entender la depresión que vivió el profeta, el hombre de Dios. Y trataba yo de hacer preguntas y meterme en la mente de cada uno de los personajes bíblicos y comprender lo que ellos habían enfrentado. Porque a veces se nos olvida que los personajes bíblicos no eran ángeles encarnados, sino seres humanos, comunes y corrientes, pero con una característica esencial, y es el amor a nuestro Dios. Y ese amor a nuestro Dios les llevó a la transformación. Invité asimismo a Abraham, y yo trataba de entender las conversaciones que Abraham tuvo con Sara cuando ellos acordaron tener un hijo con la esclava egipcia. Que de estas historias quiero hablarle en esta noche, porque nuestras decisiones fueron las que vinieron a descomponer todo el esquema que Dios había planeado con estos grandes hombres de Dios. Pero como voy a descubrir a los hombres de Dios, pues voy a empezar descubriendo a su servidor delante de ustedes. Permítame mostrarles algunas diapositivas. Si me puedes dar la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de los hombres de Dios, tenemos que entender que los hombres de Dios tenían familia. Ustedes pueden imaginar a los hombres de Dios con familia. Pueden imaginar a Gomer. Pueden imaginar las conversaciones que se dieron entre este profeta, en donde él se vio confrontado con la infidelidad de su esposa. ¿Qué conversaciones habrían tenido ellos dos? Nosotros vemos el producto casi terminado, pero sabemos que ellos tenían conflictos como seres humanos. Y entonces aquí está mi historia. Las dos personas que van a ver allá arriba, les voy a presentar primero a don Rosalío Contreras. Primero, lo ven de este lado. Un hombre hacendado, poderoso, que decía y se ordenaba y se cumplía lo que él decía. En donde mi abuela, doña Mercedes, mujer árabe, tenía que obedecer a mi abuelo de forma cerrada, absoluta. Y de pronto en la conversación entre ellos dos, en la unión de ellos dos, vino don Rosalío Contreras segundo, o sea mi papá, que lo van a ver ahí está. Mi papá nos contaba muchas historias fenomenales acerca de sus padres. Él nos dijo una vez: yo recuerdo perfectamente llegar a mi padre, es decir, a mi abuelo, en su caballo. Mi mamá decía, mi papá, es decir, mi abuela, tenía que ir a darle la mano a mi abuelo para ayudarle a bajar del caballo, pero tenía que tener la mirada agachada.
porque si levantaba la vista y miraba a mi abuelo de frente, mi abuelo le pegaba en la cara, le pateaba la cara, porque era una falta de respeto, decía mi papá en ese contexto. Ayudaba a bajar entonces a mi abuelo, lo llevaba al reposet, le quitaba las botas, seguía agachada mi abuela, tomaba el café, se lo daba en la mano, y una vez que le daba el café podía levantar la mirada y ver a mi abuelo. Mi papá suspiraba y decía: eso era respeto. ¿Qué opinan ustedes? Qué caray. Dame otra diapositiva, por favor, porque tengo que presentarles a don Rosalío Contreras III, o sea, yo. Ese muchacho que ven ahí, algún día fui yo. Lo que yo puedo sacar a conclusión es que la raza está mejorando. Todos tenemos una historia que contar. Permítanme contarles mi historia. Una diapositiva más. Aquí están las travesuras de don Rosalío Contreras II y doña Tere. Aquí están mis hermanos, su servidor es el penúltimo, el muchachón, el galán que ven ustedes aquí, ese fui yo. Una diapositiva más. Aquí van a observar a la familia de mi esposa, que si mis padres eran traviesos, pues mis suegros, imagínense nada más. Si los cuenta, va a contar 12 hijos, pero son 13. ¿Por qué? Porque mi cuñada, la mayor, está tomando la foto. En esa época no se acostumbraba si no hubiera salido mi cuñada. 13 hermanos. Una diapositiva más. Ahí está su servidor en la parte de arriba, mi esposa. Nos casamos un feliz 29 de junio del 91. Tenemos 32 años de matrimonio sirviendo al Señor. Una diapositiva más. Travieso, su servidor como buen Contreras. Entonces nosotros tenemos 5 hijos. Esas fotos son antiguas, ya tendría yo que renovar otra vez esas imágenes, pero definitivamente nosotros también tuvimos 5. ¿Por qué tuvimos 5? Bueno, porque en mi familia fueron 8, en la familia de mi esposa fueron 13, la diferencia son 5. Una diapositiva más, por favor. Cuando hablamos entonces de la familia, lo que van a ver en la portada de este libro son fotos reales. Las fotos que acabo de mostrar son fotos reales. Y usted está observando la historia de su servidor, mis padres, mis abuelos, la familia y luego la familia de mi esposa. Porque las dos familias se van a fusionar en un punto y vamos a comenzar a crear nuestra historia. Una diapositiva más. Mi papá y mi mamá se casan. Dale una más, por favor. Empiezan un noviazgo excelente. Curiosamente, dentro de las imágenes de los álbumes de la familia tenemos recuerdos muy interesantes. ¿Por qué? Porque mi mamá era alpinista. Hágame usted el favor. No era mi papá, era mi mamá la alpinista. De hecho, la fotografía que ven ahí es en el Popocatépetl, en la época donde todavía se podía subir al cráter. Y debo decir que era la primera vez que mi papá subía allá y lo bajaron en camilla, porque le dio mal de montaña. Bueno, una diapositiva más. Ellos tienen a la familia y van a observar que todos tenemos historias en la mente, imágenes que quisiéramos que no hubieran ocurrido. Mi papá, un hombre alcohólico, como puede ver, pero la familia apenas empezaba y las heridas estaban iniciándose en la familia Contreras Luna. Usted puede observar el rostro de mi madre en este lado, cómo está el vaso lleno porque ella no bebía, y está observando directamente a mi padre porque mi papá estaba metiendo en ese mundo de alcoholismo a mi mamá. Una diapositiva más. Evidentemente el dolor y la tristeza
de las fiestas repetitivas lastimaron a mi madre, y vea la expresión que tiene ella en esta foto. Se va a dar cuenta entonces que evidentemente nosotros como líderes vamos a enfrentar nuestra propia familia, nuestros conflictos, pero cada uno de los congregantes en donde ustedes, el Señor les ponga a ministrar, van a traer sus propias historias y van a tener fotografías en su mente que quisieran que no hubiera ocurrido. Una diapositiva más. ¿Por qué mi papá estaba metido en el alcoholismo? Porque él servía al gobierno como agente secreto. Y entonces él era un hombre poderoso, siempre armado, siempre con sus placas. Y evidentemente el secreto, que por cierto esta pistola solamente una vez la pude tomar cuando yo tenía 4 años, y no la volví a tomar en mi vida. ¿Por qué cree? Por la golpiza que recibí de mi padre por haber tocado la pistola que estaba en su buró. Entonces en la familia recordamos estas cosas. Mi padre murió hace 20 y tantos años ya, pero esas imágenes ahí están grabadas. Una diapositiva más. Evidentemente esto despertó en mi padre el rencor, el enojo, el dolor, la culpa. Mi papá recibe a Cristo a sus 40 años de edad. Por fortuna, cuando él recibe a Cristo, vivió una transformación radical del tipo de vida que él llevaba, pero los patrones, las conductas, los mensajes, las creencias quedaban en él, y trataba de replicar los mismos patrones que traía grabados en sí mismo. Una diapositiva más. Esto generó en su servidor la rebeldía. Y entonces yo me fui de mi casa, algo así de los 18 años de edad, porque yo quería demostrarle a mi papá que yo también soy Contreras. Y evidentemente comencé un proceso de rebeldía que por fortuna encuentro muy joven a mi esposa. Empezamos a hacer una vida juntos. De otro modo no puedo imaginar dónde hubiera concluido mis días. Una diapositiva más. Cuando nosotros entonces entendemos que todos tenemos una historia, que tenemos una línea familiar, debemos ser capaces de distinguir en cada uno de nuestros hermanos que estamos platicando con ellos cuáles son los programas que están instalados en su mente, porque la palabra de Dios es suficiente para sanar el corazón de quien sea. Pero lo importante es que ese quien sea tiene que poner su voluntad y el entendimiento para que lo ponga en las manos de Dios, y de esta forma Dios obra el milagro. Por eso es tan importante que lleguemos a entender el punto de vista humano de estos grandes hombres de Dios. Cuando concluí la escritura de este libro, amé a estos hombres de Dios con todos sus errores, porque me vine a dar cuenta que efectivamente son como nosotros, seres humanos comunes y corrientes, utilizados por el poder de Dios. El título de este libro me vino a inspirar lo que la escritura dice en la ley. Cuando Dios le da la ley a Moisés, él le dijo: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad. Escucha este concepto: la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. 4 generaciones contaminadas por el pecado, por la historia del abuelo, del padre, el hijo, el nieto. ¿Quiénes somos nosotros en esa línea generacional? Somos la generación número 3. Nosotros que tenemos hijos, tenemos a nuestros padres y a los abuelos. El cambio se viene a dar en la generación número 3, como lo va a poder observar en las historias que voy a presentarle ahora. Tuvimos un problema allá con los técnicos, porque resulta ser que yo ya quedé un poco obsoleto y yo tengo la presentación en PowerPoint, y hasta me dijeron los técnicos: oiga, ¿qué es eso? Le digo: pues esa es una cosa que le aprieta uno al botón y se mueven las imágenes. Ya no se usa. Qué caray. Y entonces hicimos imágenes. Aquí están los muchachos técnicos, rápido convirtieron esto en imágenes. Así de que no se me pierda, por favor, porque voy a presentar la diapositiva casi terminada. Una diapositiva más, por favor. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper los patrones.
el patrón de indiferencia es el que quiero mostrar en esta exposición, tomando una de las 25 historias que tengo publicadas en este libro. Dámele una diapositiva más. Bien, aquí no se me vaya a perder. Ignore por favor todo el esquema. Concéntrese nada más en la parte central de estas dos figuras. Aquí dice Esaú, aquí dice Jacob. Quiero que imagine por un momento que los padres de estos muchachos llegan a consulta. Trate de imaginar a Isaac y Rebeca preocupados. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos amenaza de muerte a su hermano. Algo ocurrió ahí. Y aquí comienza la similitud, porque todos tenemos hijos, o la mayoría de los presentes tenemos hijos. Y dígame sí o no, son nuestras historias. ¿Qué tal le va al menor en casa? ¿Qué tal los coscorrones que le da el mayor al menor? ¿Qué tal la dificultad de lidiar y tratar de transmitir el amor cristiano a nuestros hijos, y que ellos en su egoísmo, en su pecado, se lastiman entre hermanos? Entonces trate de imaginar que llegan a consulta Isaac y Rebeca y me cuentan la historia. Tenemos dos hijos con un problema a muerte y queremos saber qué es lo que podemos hacer. Y entonces ellos me empiezan a contar su historia, y quiero que vea que algunos pasajes que he citado yo en este texto, voy a leerlos para fines prácticos. El primer pasaje que voy a leer está ya en Génesis capítulo 25. Escúchelo, ahí los que vayan a adquirir este libro, ahí está en viñeta, para que puedan ir leyendo cómo el pasaje bíblico nos habla de los patrones. Pero está entre líneas. Escuche lo que la escritura dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Qué es lo primero que podemos observar en nuestros hijos? Que nuestros hijos son diferentes. Y yo cuando veo al Esaú peludo a todo lo que da, y yo veo al Jacob lampiño a todo lo que da, y entonces yo veo este cuadro y empiezo a sospechar de la mamá. Y la mamá dice: no, un momento, son gemelos. Vamos bien. Y entonces yo empiezo a observar que los hijos son diferentes. Piense en sus hijos, vea las diferencias de sus hijos, ame a sus hijos por sus diferencias. Porque a veces queremos que todos se comporten como nuestro preferido. No, ¿cómo cree? Nosotros somos cristianos, ¿cómo es posible que vamos a tener un hijo preferido? Sí, cómo no. Mire, para que vea que eso ocurría desde antaño, escuche lo que la palabra de Dios dice: y crecieron los niños, y Esaú fue un hombre masculino, un hombre de casa con Z, a diferencia de su hermano, que era un varón quieto de casa con S. Pero la escritura dice en el verso 28 que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Cuál es el problema con la diferencia de nuestros hijos? El problema que las diferencias generan preferencias de los padres sobre los hijos. Y entonces va a observar usted que de pronto tiene usted un hijo que es el que le hace sentir buen papá, que lo hace sentir un galán, que lo hace sentir a usted masculino, porque ese es mi hijo, este es mi hijo. Y el otro, mal favorecido por el padre, ve a la distancia al muchacho lampiño, al muchacho de casa, al muchacho quieto, al muchacho que le gustaba la cocina, al muchacho que estaba vinculado con su mamá y que generaba muchos conflictos entre Isaac y Rebeca. El problema, repito una vez más, no está
en las diferencias de nuestros hijos, sino en las preferencias que los padres tienen. La Escritura dice que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca, escuche el concepto, mas Rebeca amó ¿a quién? A Jacob. Eso se llama compensación. ¿Por qué de pronto la mamá comienza a preferir a uno de los hijos? Porque observa que el padre de familia no favorece a ese muchacho flaco, a ese muchacho lampiño, a ese muchacho quieto, a ese muchacho tranquilo, ese muchacho que no le acompaña en el trabajo, ese muchacho que no es de pecho peludo y colmillo blanco y toda la cosa, sino que es un muchacho delicado y sensible que va a despertar un rechazo natural del padre sobre su propio hijo. Hombres de familia que me escuchan hoy, quieren lastimar profundamente a su esposa, ignoren a uno de sus hijos. Y entonces vamos a empezar a comprender que Rebeca sufría, y cada vez que Esaú llegaba, el rostro de Isaac brillaba. Cuéntame, mi hijo, ¿cómo estuvo la cacería? Y allí estaba el Esaú todo ensangrentado. Papá, hubieras visto esa bestia, pero tomé mi lanza y me dejé ir contra él. Ese es mi hijo. ¿Y sabe qué hizo el otro? Un muchacho le hizo un plato de lentejas y llegaba con su papá y le decía: mira, papá, te tengo sopita. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Está bien, mijo, cuéntame, Esaú, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Por qué estás embarrado de sangre? Es que la bestia se me dejó ir. Y la cara del papá lleno de orgullo, y el muchachito a un lado mirando ese cuadro, deseando agradar a su propio padre sin lograrlo. Pero ¿sabe quién está en otro rincón? Rebeca, observando ese cuadro, viendo la injusticia. Y entonces la mamá va a compensar el faltante de este joven y se va a aliar. Y entonces cuando el papá quiera disciplinar al Jacob, ¿qué cree que va a hacer Rebeca? Este es mi equipo. Tú tienes a tu equipo, yo tengo a mi equipo. Y entonces la mamá va a empezar a ver la diferencia de trato y va a empezar a generar conflictos dentro de una familia. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para sanar eso? Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Dios va a respetar la voluntad del papá indiferente. Y si usted decide ser indiferente con sus hijos, Dios lo va a respetar y le va a decir: hijo, cuida a tus hijos. Observa a tus hijos, ama a tus hijos, dedica tiempo a cada uno de ellos. Pero si no lo hacemos, Dios lo va a respetar. Y Dios va a voltear a ver a Rebeca y le va a decir: sométete a tu marido. Señor, pero mira cómo trata a mi hijo, me lastima profundamente. Yo te estoy diciendo que tú necesitas respetar a tu marido. Y va a voltear a ver a Jacob y le va a decir: Jacob, ama a tu esposa, ama a tu esposa. Señor, pero mira, no me respeta. Y cada vez que yo quiero disciplinar a Jacob, ella se para de pestañas y ella se pone en favor de Jacob y no me deja ser un buen padre con mi propio hijo. Ya observa la dinámica de la familia. Ahí está, pero está entre líneas. Bien. ¿Qué es lo que genera? A ver si nos vamos a poner de acuerdo aquí. Esaú y Jacob, la línea roja. ¿Vamos bien? Allá arriba va a encontrar Rebeca, está ahí. Que debo decirle algo: conseguir las fotografías de los personajes fue dificilísimo, pero ahí lo tiene. Ahí está Rebeca e Isaac. Ahí están, estos dos. Quiero que observe las siguientes líneas. Esta línea entre Isaac y Esaú, esta línea es una línea doble. Ojalá que lo alcance a distinguir. De cualquier forma, en la gráfica se puede observar.
Estos son tecnicismos que utilizamos en terapia para poder decir: aquí hay un vínculo simbiótico, una fusión, una preferencia. La preferencia es evidente entre Isaac y Esaú, que por cierto, ya vio al hombre peludo que es Esaú, barba cerrada. En respuesta a Jacob, lampiño, va a observar el vínculo de doble línea entre Rebeca y Jacob. Esto va a generar una dificultad de trato. Observe la línea en puntos entre Rebeca y Esaú. ¿Por qué? Porque Rebeca ya no puede ser una buena madre con Esaú. ¿Por qué? Porque es del otro equipo, para empezar. ¿Por qué? Porque es un muchacho que despierta el enojo. ¿Por qué despierta un enojo? Porque tú estás echando a perder a tu hermano. Porque seguramente Esaú le ponía los coscorrones al Jacob, seguramente. Y esto va a generar una relación de indiferencia, de distancia entre el papá, observe para allá arriba, a Isaac y Jacob. Esa línea punteada que observa ahí es una línea que va a hablarnos de una relación distante. Ahora sí le tengo una pregunta técnica. ¿Por qué Isaac prefirió a Esaú? Porque era un hombre peludo. Eso merece un trago. Salud. Porque era macho alfa, colmillo blanco. Sí, claro, pero había otra historia. Y tenemos que ir a la generación anterior, porque hablamos de la tercera y cuarta generación. Y tenemos que entender que Isaac tuvo un medio hermano. Y entonces en consulta, como yo puedo citar a las personas, les dije: necesito hablar con los abuelos. Y entonces me trajeron, ¿a quién cree? A un anciano feo llamado Abraham y una mujer muy hermosa llamada Sara. Una mujer de edad, pero la ve uno y dice: no puede dar uno crédito. ¿Por qué está tan hermosa esta mujer? ¿Por qué? Porque Dios bendijo con mucho colágeno a Sara. Le garantizo que no había cremas, pero mire qué barbaridad. Ellos me empiezan a contar una historia fascinante, porque se ven gente de edad. Y Abraham me dice: mire, yo no sé si usted crea en estas cosas, pero Dios me habló. Y yo le digo a Abraham: pero claro que creo en estas cosas. Dios me habló. Yo soy hijo de Taré, vengo de Ur de los Caldeos, la huella de la Mesopotamia. Imagínese la historia. Y entonces Dios me habló, me dice Abraham, y me prometió 3 cosas. Me dijo que me iba a dar un hijo, me dijo que me iba a dar tierra, y me dijo que iba a convertirme en la persona fuente de bendición para todo el planeta. Yo quedo impresionado con esa historia. Pero me cuentan que ellos salen con fe, creyendo a Dios, porque no tenían un hijo, y él tenía 75 años de edad. 75. Y Dios cumplió su palabra 25 años después. Y yo me pregunto: ¿por qué Dios esperó 25 años? Y la conclusión es porque los vio inmaduros, los vio chavalones. Tenían que experimentar ciertas cosas. Pero ellos me empiezan a contar historias fenomenales. Observo el rostro de Sara confundido cuando Abraham está recordando la historia de los dos. Y Sara se pone triste de pronto porque recuerda que hubo una hambruna y tuvieron que ir a Egipto. Y cuando me cuentan esa historia yo quedo impactado. ¿Por qué? Porque para entonces Sara ya era una nena de 70 años que enamoró al faraón. Es decir, no iba a decir un Pérez cualquiera, pero no vaya a haber algún Pérez, ¿verdad? Sino era el faraón. Y el faraón puso sus ojos en Sara, porque Sara era una mujer hermosa,
fenomenal. Pero me impactó más esa parte cuando Sara dijo: yo quiero decir algo. Yo recuerdo ese día con mucho dolor, porque él me dijo, cuando íbamos camino a Egipto, de pronto me miró y dijo: ah, caray, pues si estás chula. Y ahora que vaya con los egipcios, al ver lo hermosa que eres, me van a dañar a mí por culpa tuya. Entonces di que somos hermanos, para que a causa tuya yo reciba bendición. Y yo estoy viendo el rostro de Sara en ese momento, con mucho dolor, porque fue expuesta por su propio esposo. Y fue tal el caso de exposición que efectivamente el faraón quiso casarse con ella. Y fue Dios el que intervino, Dios, para rescatar a Sara. Pero está usted observando a un hombre indiferente. Y estamos hablando del padre Abraham. ¿Cómo es posible que este hombre sea el padre de la fe? En esos 25 años Dios lo transformó y lo convirtió en el padre de la fe. Pero ¿por qué Dios puso esos puntos negros en todos sus siervos? Eso fue lo que llamó mi atención. Porque cuando nos cuentan esas historias oscuras de seres humanos, ahí es donde nos identificamos nosotros dos, ¿sí o no? Cuando escuchamos al rey David, que venció a Goliat, que componía esos salmos, este hombre que llevó el ejército a la victoria, cuando vemos a ese hombre de Dios, no nos sentimos identificados con él. Cuando lo vemos cometiendo adulterio, cuando lo vemos ocultando su pecado, cuando vemos a este hombre de Dios actuando como un político, diciendo lo políticamente correcto, nos sorprende, pero ahí nos identificamos más con el rey David. Creo que eso es lo que Dios quiere. Quiere que veamos nuestro enojo en Jonás. Quiere que veamos nuestra envidia y resentimiento de Af. Quiere que nos veamos en el padre Abraham con su falta de fe, con el padre de la fe. Sara entonces dice: no fue la única vez. En otra ocasión, fuimos a tierra de los filisteos, y el rey de los filisteos también puso sus ojos en mí, y él me llevó a su casa, y estaba a punto de tomarme como su esposa, y fue Dios quien se apareció y le dijo al rey de los filisteos: estás muerto, porque esa mujer es una mujer casada. Y el rey de los filisteos dijo: Señor, yo vi a la mujer muy hermosa y le pregunté a Abraham, y dijo: es mi hermana. Entonces yo le dije: cuñado, pero yo soy inocente. Y empiezo a escuchar historias y empiezo a entender que todos estos grandes hombres de Dios lucharon como nosotros en nuestra casa. Identifíquese con cada uno de ellos. Se va a sorprender, se va a impresionar. 25 años después, Abraham me dice, Dios llegaba y me decía: mira las estrellas, así como ves el número de estrellas, te voy a dar hijos. Desaparecía. Y volvía 7, 8 años después y dijo: ve la arena del mar, así te voy a dar hijos. Desaparecía otra vez. Y pasaban los años. De pronto se dio una conversación en la intimidad, en lo privado, marido y mujer, para que veas de lo que se entera un psicólogo. Y en esa conversación, Sara, no pudiendo más, con esa tristeza profunda, con ese deseo tan intenso de ser madre, le dijo a Abraham: tengo una esclava egipcia llamada Agar, tengamos un hijo con ella, tómala para tener un hijo con ella. Y Abraham vio a la tatarabuela de Cleopatra
hermosa, una muchacha egipcia, y obedeció a la voz de su mujer. Impresionante. Cuando iba yo a escribir este libro, su origen está en casa, en los devocionales que mi esposa y su servidor tenemos con nuestros hijos. Bueno, tuvimos, porque ya ahorita ya nos quedamos casi solos, ya tenemos nuestro nieto, ya se han casado, ya se está desgranando la mazorca. Pero yo, tratando de hacer interesante la lectura de la palabra de Dios, tenía devocionales con mis hijos sobre las historias bíblicas. Y mi esposa dijo: este material está buenísimo, públicalo. Y entonces yo escuché la voz de Dios a través de mi esposa. Lo dije en radio, lo comenté en radio. Ahí estaba yo con Adriana Corona y comenté esta experiencia, y me dijo: querido amigo, haces bien, hasta la Biblia dice, me dijo ella, oiréis la voz de vuestras mujeres. Y yo dije: caray, ¿dónde dice eso? Tratando yo de no exponer, pero un radioescucha llamó y dijo: oiga, ¿dónde dice el pasaje, maridos, oiréis la voz de vuestras mujeres? Porque quiero mostrárselo a mi esposo. ¿Verdad? Y le dije: no, querido radioescucha, eso no dice la palabra de Dios. Al contrario, déjeme decirle que los hombres que escucharon la voz de su mujer cometieron errores. Por ejemplo, Sara, Abraham escuchó la voz de su mujer y vino Ismael. Así también como tantos hombres de Dios que escuchaban la voz de su mujer y cometían errores garrafales. Lo que yo dije es: estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios con una sierva de Dios que es mi esposa, pero no estoy diciendo que tengo que escuchar como para obedecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mete precisamente en problemas. ¿Qué es lo que debió haber hecho Abraham en ese instante, en esa conversación? En esa conversación debió consultar a Dios. Y en lugar de mirar hacia arriba y decirle: Dios mío, ¿qué debo hacer? Ya sabe usted la respuesta de Dios: hijo mío, ten fe, espera los tiempos, confía en mí. Yo estoy ubicando los tiempos, las sazones, el momento indicado, pero tú confía. Y hubiera fortalecido su alma, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre indiferente. Déjeme traducir la conversación entre Sara y Abraham. Efectivamente, Sara, porque eso dice la escritura, Sara le dijo a Abraham: tengo una esclava egipcia llamada Agar, tengamos un hijo con ella. Efectivamente dijo eso, pero eso es lo que dijo, no lo que quería decir. Porque ya sabe usted que la esposa dice una cosa, pero en el fondo dice otra. A su esposa. Y entonces en ese momento le digo a Abraham: mira, Abraham, déjame traducirte al español lo que Sara te dijo en hebreo. Sara te está diciendo: me siento triste, tengo un profundo deseo de ser madre, hasta sería capaz de tener un hijo con la esclava. Pero Abraham, tienes que voltear a ver los ojos de tu esposa cuando hables con ella. Atiende a tu esposa, obsérvala. Cuando una mujer dice algo, escuche esto, hombre de Dios que me está escuchando. Cuando una mujer dice algo, no importa lo que dice, importa lo que siente. Mujeres, apláudanle, por favor. No sé por qué las caras largas de los hombres, pero bueno. Y entonces, Abraham, debiste haberte conectado afectivamente con tu esposa y dejar la indiferencia. Sí, yo sé que Taré, tu papá, era un hombre indiferente. Estoy seguro de eso. Oye, viene de la huella de la Mesopotamia.
Seguramente era un hombre indiferente, pero ese patrón debiste haberlo roto, porque ese patrón de indiferencia lastimó a tu esposa. ¿Qué debiste haber dicho cuando tu esposa dijo: tengo una esclava egipcia llamada Agar? Ve su rostro de tristeza. Tengamos un hijo con ella. En ese momento, Abraham, debiste tomar las manos de tu esposa, debiste haberla mirado a los ojos y debiste haberle dicho: tu deseo de ser madre es tan fuerte como mi deseo de ser padre, pero Dios todavía no ha cumplido su promesa. Lloremos juntos nuestra tristeza. Y lloras con ella un buen rato, seca sus lágrimas, mira los ojos, sonríele, abrázala, y una de esas y se les viene el chiquillo. Fácil. ¿De verdad? ¿En serio? A diferencia de eso, tuvieron un hijo con la esclava egipcia y le pusieron por nombre Ismael. Luego se vino otra dinámica enferma. Observa el cuadro de arriba. Allá arriba, en la dinámica de la casa de Abraham, donde Agar entra en acción, vea al pobre Abraham, vea la expresión que tiene Abraham. Porque su línea estable de relación con Sara, cuando todavía no venía Isaac y llega Ismael, cuando llega Ismael, evidentemente ahí va usted a observar a un hombre peludo, a un hombre agreste, un hombre armado. ¿Y no recuerda esa descripción que ya la habíamos visto antes? Comience a atar cabos. ¿Por qué Isaac prefirió a Esaú? Es simple, porque recordó a su hermano desaparecido, a Ismael. Peludo, de casa, masculino, tal cual Esaú, así era Ismael. Hicieron una guerra en el hogar. Y si vemos la dinámica que tenía Sara, Agar y Abraham, era una dinámica dolorosísima. Dolorosísima. En un momento de dificultad y de pleito, Sara le dijo estas palabras a Abraham. Lo voy a leer, está en Génesis 16. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Eso le dijo Sara a Abraham. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que Dios juzgue entre tú y yo. ¿Qué quiso decir Sara? A ver si no se parece a los pleitos que tuvieron ustedes en la mañana antes de venir aquí al evento. Pero fíjese nada más este lenguaje de Sara. Sara le dice a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Porque evidentemente cuando la esclava se ve embarazada, el recelo que podía sentir Sara al observar a la amante de su esposo que vivía en su casa: tú tienes la culpa de la decisión que yo tomé. Ah, caray, ¿cómo? Explícamelo en español porque no entendí. Fíjese lo que dice: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio, pero el culpable aquí eres tú. Hombres, este es un momento de aplaudir. Ahora sí, hombres, aplauda la siguiente frase, escuche. Entonces Abraham le dijo a Sara: tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Hombres, aplaudan por favor. Como que no están muy convencidos del aplauso. ¿Escucha al hombre indiferente? Abraham no iba a defender a Sara, mucho menos a Agar, porque Abraham era un hombre indiferente. Es tu esclava, haz con ella lo que tú quieras. Y entonces Sara empezó a hostigar a Agar, al extremo de que Agar no pudo más y huyó. Y allí estaba la pobre madre soltera en un pozo de agua, en el desierto, mirando a todos lados, con la pancita, y ya no sabía qué hacer. Y el ángel de Jehová se le apareció.
y le dijo: ¿qué haces? Y le cuenta lo que con Sara había ocurrido. Y el ángel de Jehová le dijo: esa criatura que tienes en tu vientre va a ser un varón y le vas a poner por nombre Ismael. Ismael es una composición de Ishmael, que significa el hombre al que Dios escucha. De ahí vinieron los ismaelitas, de ahí vinieron los árabes. Y el conflicto árabe-israelí, que hasta la fecha sufrimos, se gestionó en la privacidad de una habitación con Abraham y Sara. Quiero que vea la trascendencia de nuestras decisiones. Llegó el momento donde ella nace Isaac, y vea las dobles líneas relacionales allá arriba, donde nace Isaac. Isaac era un niñote. Lo explico. Isaac nunca batalló de nada. Fue el heredero universal del multimillonario Abraham. Pero a él ni siquiera se inmutó para buscar esposa. ¿Recuerda usted? Abraham envió a su mayordomo para buscarle esposa y se la trajeron a la habitación. Como ordenó esposa a la habitación. Luego tiene sus hijos, y Rebeca tenía en el vientre una lucha de los gemelos, y consultó a Dios y le dijo: hay dos tribus en tu vientre, está Israel y está Edom, y estos dos pueblos van a luchar desde su origen, pero debes saber que el mayor servirá al menor. Pero ¿dónde estaba Isaac? Comiéndose la comida de Esaú. Así de fácil. Porque Isaac era un hombre indiferente. Eso se llaman patrones. Y entonces estamos observando un patrón que vino a afectarnos históricamente. Ahora sí tiene más sentido. Dámele una diapositiva más. Observe cómo el mayor aborreció al menor. Observe cómo el mayor aborreció al menor. Dámele una diapositiva más. Y observe cómo Jacob, yéndonos a la generación número 4, tuvieron un hijo llamado José, preferido de la mamá, preferido del papá, y eso generó el odio de 10 hermanos mayores en contra de José. Entonces el mayor odia al menor, el mayor odia al menor, el mayor odia al menor. Eso se llama patrón familiar. Por favor, pastores, predicadores, expositores, comprendan ese ángulo humano, porque vamos a empatizar con su predica. Cuando lo escuchemos allá al frente y lo veamos citar la palabra de Dios, me habría encantado tomar el texto bíblico, lea aquí, lea allá. El tiempo no nos da. Dije de memoria los pasajes, pero usted sabe perfectamente que esa es la historia. ¿Cómo se pudo romper este patrón? Dios visita la maldad de los padres, ve a Abraham allá arriba, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo se pudo romper el patrón? Déjeme concluir aquí. El momento donde nace Isaac y toda la herencia va a las manos de Isaac, y hay un pleito cerrado entre Sara y Abraham, y Sara le dice: echa a esta sierva con su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. Y entonces sí, Abraham consultó a Dios, porque el agua ya estaba en el cuello, ya no sabía qué hacer. Y Dios le dijo: yo voy a cuidar de Ismael. Atiende a la voz de tu mujer. Dios se lo dijo. Y recuerda lo que hizo el multimillonario Abraham cuando despidió a Ismael. Mire, cuando escribí esa parte, yo que soy árabe, región 4, sentí una reacción. ¿Se imagina? ¿Cómo puede ser los árabes de sangre pura escuchar esa historia? Ahora entiende la clasificación de los árabes. Los árabes
como general son multimillonarios. Ahí se da cuenta que pues ni al caso con su servidor. Segundo, son hombres llenos de ira. Tercero, hombres que habitan en los desiertos. Todo eso alude a la historia del origen del pueblo árabe. Y entonces yo me puse a pensar, ¿cómo se pudo evitar ese patrón de indiferencia? Y entonces tengo que irme a la generación de los abuelos allá arriba con Abraham. Y entonces, si Abraham hubiera tenido esa plática con su esposa, otra historia tendría el planeta entero. Pero no ocurrió así. Pero su segunda oportunidad se presentó cuando él iba a despedir a su hijo Ismael. Y entonces el multimillonario Abraham, escucha lo que dice la escritura en Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan. ¿Sí lo escuchó bien? Un pan y un odre de agua y lo dio a Agar y le entregó al muchacho. Y ella salió y anduvo errante en el peligrosísimo desierto de Beerseba. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham no era así. ¿Recuerda usted cuando fue a pedir a Rebeca? ¿Recuerda que le mandó 10 camellos cargados de joyas para ella? ¿Recuerda cuando tuvo una dificultad con Lot y le dijo, hijo, somos familia? Era su sobrino. Tus pastores y mis pastores tienen un conflicto. Tú dices el norte, yo voy al sur. Tú dices el sur, yo voy al norte. Pero no peleemos. Y este muchacho abusivo tomó la tierra de riego donde estaban Sodoma y Gomorra, que después lo secuestraron y ya sabe toda aquella historia. Pero ese es Abraham. ¿Qué le pasó con su propio hijo Ismael? ¿Qué ocurrió ahí? Y entonces yo trataba de ver qué podía hacer Abraham para despedir a su hijo, y escribí una parte de eso. Esto es apócrifo, que quede claro, esto es de mi imaginación, pero este recuadro que voy a leer ahora pudo haber hecho la diferencia histórica en el momento en el que Abraham despidió a Ismael. Ese era un momento clave para los árabes. Escuche, este relato lo tomo de conceptos de aquí, conceptos de allá, y cómo él pudo haber cerrado ese ciclo de vida con su hijo Ismael. Entonces Abraham, atendiendo a la voz de Dios, muy de mañana tomó a Agar y a Ismael, y en un muy emotivo momento tomó a su hijo, lo abrazó, lo besó y llorando le dijo, hijo mío, con mucho dolor en mi corazón te digo que ya no es posible que permanezcamos juntos. Ha llegado el momento de que inicies tu propio camino. No obstante, te bendigo y declaro las promesas que Él te ha hecho. Dios hará de ti una nación grande, próspera y fuerte. Abraham sabía eso. La pregunta es, ¿por qué no se lo dijo a su hijo? Confía en Él. Dios jamás te va a desamparar. Él me ha revelado que tú eres el hombre al que Dios escucha. Además de que Él me ha mostrado que cuidará de ti. Y dirigiéndose a Agar le dijo, siento un profundo agradecimiento por ti. Todos estos años de servicio a nuestra familia han sido de bendición. Pido tu perdón por el trato que nosotros hemos tenido contigo y con tu hijo. Sé que no ha sido fácil soportar las humillaciones de mi mujer y lidiar con mi indiferencia, pero Dios ha visto tu aflicción, porque recuerda que ella bautizó el pozo aquel, el pozo del viviente que me ve, porque por fin, dijo esa madre soltera, alguien me vio, y ese fue Dios. Y tú tienes al hijo al que Dios escucha. Y tomando 15 camellos cargados de ropas y joyas, entregó a Agar e Ismael ganados y siervos, y él les estableció personalmente en un lugar donde ambos pudieran iniciar su independencia. Y abrazándolos con lágrimas en los ojos, se despidió de ellos. Esto hubiera marcado
un hito de cambio en la vida del pueblo árabe, porque no se hubieran sentido rechazados ni hubieran sufrido la indiferencia de Abraham. Amo a este grande hombre de Dios, Abraham. No había llegado todavía Moriah, pero cuando Dios le dijo: entrégame a tu hijo, y lo manda a Moriah, y el muchacho llevaba la leña y el fuego, y le dijo: Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego y el sacrificio. Moriah, Yahvé, Moriah, Dios se proveerá. Y ya sabe la escena. En ese cuadro, en ese escenario, cuando lea esa parte, viaje conmigo en el tiempo y observe a Abraham. Vea el rostro de dolor y tristeza, vendando a su hijo con fe, tomando el cuchillo, y un ángel tuvo que detener su mano, porque él estaba determinado a ofrecer a su hijo. Pero Dios no pide sacrificios humanos. Un ángel lo detuvo y le dijo: ahí está un cordero, sacrifícalo. Déjeme darle un dato. Esa zona montañosa, en esa zona montañosa hay un monte que llama la atención y se llama Gólgota, el Calvario. Un par de miles de años después se iba a fundar una ciudad, la ciudad de David, en Moriah, y alguien iba a ser entregado como hijo único amado, y esa vez la mano del verdugo no se iba a detener, y el Señor Jesucristo sería sacrificado como el único hijo amado de Dios por nosotros. ¿Cómo no iba esa historia a transformar a este hombre y a convertirlo en el padre de la fe? Ese es el padre de la fe. Siga su historia y dése cuenta cómo Dios puede transformarnos en un instante. Mire, mi hermano, cuando nosotros hacemos la presentación de libros, mis hijos me hacen el favor de hacer un videoclip, y traje el videoclip. No sé si allá atrás puedan hacerme el favor de proyectar el videoclip. Ponga atención a la letra. Me gusta que mis hijos me dicen: párate aquí, párate allá, muévete así, y ahí están ellos grabando y editando y sacan un video bárbaro. Y yo me despido con esto, con este video. Vea el video, asimile esta historia y dése cuenta que ahí en la escritura están nuestras historias. Ahí están nuestras historias. Es cuestión de tener esa visión espiritual y entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Créalo, Dios está transformando nuestras vidas, principalmente cada uno de ustedes que están queriendo servir al Señor con su tiempo, con su vida y su familia. Créame, Dios puede obrar un milagro como lo obró en todos estos hombres que va a leer usted en estos libros.